última hora sobre el caso que ha conmocionado a la opinión pública en los últimos meses. La información que ha salido a la luz recientemente no solo aporta nuevos elementos a la investigación sobre Annabel y David, sino que también cambia radicalmente el rumbo que hasta ahora parecía tomar el proceso. Lo que muchos pensaban que sería una resolución rápida y sin grandes complicaciones ha tomado un giro inesperado, con nuevas pruebas y acusaciones que podrían tener consecuencias mucho más serias de lo que inicialmente se esperaba. El caso sigue generando una gran expectación, y la cantidad de información que se está filtrando desde los tribunales es abrumadora. En los últimos días, Sonsoles Onega ha compartido detalles clave sobre la investigación, especialmente en su emisión del pasado 4 de febrero de 2025. La fuente de esta información proviene de un reconocido periodista de Canal 7, quien ha estado siguiendo minuciosamente todo lo que ocurre en los juzgados y ha conseguido acceso a documentos y testimonios inéditos que ponen en jaque a los implicados en este caso. La investigación sigue avanzando, y lo que parecía ser un proceso encaminado a su cierre ha dado un vuelco inesperado. Las autoridades judiciales están revisando cada detalle con lupa y la recolección de pruebas no ha cesado en ningún momento. Fran Fajardo, responsable de la sección de tribunales del periódico Canarias 7, ha ofrecido información actualizada sobre el estado del proceso. Según sus declaraciones, la instrucción del caso se centra en determinar con precisión el momento exacto en el que la niña sufrió la lesión en la cabeza. Este aspecto es fundamental porque permitirá establecer con certeza quiénes estaban a su cuidado en ese instante, y lo más importante, cómo se produjo el traumatismo. El proceso judicial avanza a su propio ritmo, con plazos que a menudo resultan desesperantes para la opinión pública, pero la clave de todo este procedimiento radica en esclarecer los hechos con la mayor exactitud posible. Los investigadores están tratando de reconstruir la línea temporal de lo ocurrido para determinar responsabilidades, y sobre todo, para evitar cualquier margen de error en las conclusiones finales. Uno de los aspectos que más ha sorprendido en esta etapa de la investigación es la cantidad de información filtrada desde los tribunales. Algunos periodistas han tenido acceso a datos confidenciales que han generado un enorme revuelo en el caso, hasta el punto de que no se descarta que en el futuro puedan enfrentarse a demandas por difundir información sensible. Annabel, que hasta ahora ha mantenido un perfil relativamente discreto, podría tomar medidas legales contra aquellos que han compartido detalles que, en su opinión, han afectado gravemente su imagen pública. Sin embargo, lo que realmente preocupa en este punto no son las posibles acciones legales contra periodistas, sino las nuevas acusaciones que han surgido en las últimas horas y que colocan a Annabel y David en una situación aún más delicada. Los informes médicos han sido una pieza clave en toda esta investigación. En primer lugar, están los documentos elaborados por los profesionales de urgencias del Hospital del Sur de Gran Canaria, quienes atendieron a la menor en el momento en que se produjo la alerta. Posteriormente, los especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas realizaron un análisis exhaustivo de las lesiones sufridas por la niña y determinaron, con un alto grado de precisión, cuál podría haber sido la causa del daño. Estos informes han sido determinantes para comprender la magnitud de lo sucedido y han servido de base para que los investigadores establezcan nuevas líneas de indagación. Lo más relevante de estos documentos es que permiten situar el momento exacto en el que se produjo la lesión, lo que a su vez permite delimitar quiénes estuvieron con la niña en ese periodo de tiempo. Esta es la clave de la investigación, ya que cualquier mínima inconsistencia en los testimonios podría marcar la diferencia entre una acusación formal y un posible sobreseimiento del caso. Mientras todo esto ocurre, hay quienes han asegurado en las últimas semanas que el caso estaba a punto de ser archivado. De hecho, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, afirmó en un principio que, según sus fuentes judiciales, el proceso no seguiría adelante. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que su información no era precisa y ahora él mismo ha tenido que rectificar sus declaraciones, admitiendo que el archivo del caso no es inminente. Esto plantea una gran duda sobre la veracidad de las fuentes que en un primer momento aseguraban que la investigación no tenía recorrido. ¿Realmente había fuentes judiciales que indicaban que el caso sería archivado o simplemente se consultó con abogados que, basándose en su experiencia, dieron por hecho que la investigación no prosperaría? Lo cierto es que, lejos de cerrarse, el caso sigue su curso y las nuevas pruebas aportadas refuerzan la hipótesis de que aún queda mucho por esclarecer. Las recientes acusaciones contra Annabel y David han añadido aún más tensión al caso y han hecho que la opinión pública se divida aún más. Mientras que algunos siguen defendiendo la inocencia de ambos, otros consideran que las pruebas en su contra son demasiado contundentes como para ignorarlas. Lo cierto es que el proceso judicial aún tiene varias etapas por delante, y lo que se determine en las próximas semanas será crucial para el futuro de este caso. Este asunto está lejos de resolverse y todo indica que las próximas revelaciones serán aún más impactantes. En los últimos días han salido a la luz testimonios que contradicen versiones anteriores y que han puesto en entredicho las declaraciones que hasta ahora se habían dado por ciertas. Además,
la aparición de nuevas pruebas periciales podría ser determinante en el proceso. La tensión en torno a este caso sigue en aumento, y lo que parecía ser una situación controlada se ha convertido en un torbellino de especulaciones, filtraciones y giros inesperados. Cada nueva información que surge plantea más preguntas que respuestas y deja claro que este proceso todavía tiene muchos capítulos por delante. Si algo ha quedado completamente claro con los últimos acontecimientos es que esta historia no ha terminado, ni mucho menos. De hecho, cada nuevo dato que se revela añade un nivel adicional de complejidad, convirtiendo este caso en uno de los más mediáticos y polémicos de los últimos tiempos. A pesar de que en un principio algunos consideraban que la investigación estaba próxima a cerrarse, lo cierto es que las recientes revelaciones han cambiado por completo el rumbo de los acontecimientos. Ahora, en lugar de acercarnos a un desenlace claro, nos encontramos en un escenario en el que todo sigue abierto, con giros inesperados que desafían cualquier previsión. Desde el inicio de esta historia, el caso de Annabel y David ha estado marcado por el constante flujo de información, por filtraciones que han salido a la luz y que han ido configurando una narrativa que cada día se vuelve más difícil de seguir. Sin embargo, más allá del ruido mediático, lo verdaderamente crucial es el avance de la investigación y las pruebas que han surgido en los últimos días. Estas nuevas evidencias han reavivado el debate sobre la responsabilidad de los implicados y han generado una ola de especulaciones sobre el posible desenlace del caso. Lo que se analizará en este vídeo va mucho más allá de una simple recopilación de hechos. Se trata de una revisión detallada de todos los elementos que han surgido recientemente y de cómo estos podrían influir en el futuro del caso. No solo se abordarán las nuevas acusaciones que han sido presentadas contra Annabel y David, sino también el contexto en el que han aparecido, los testimonios que las respaldan y las repercusiones que podrían tener tanto a nivel judicial como en la opinión pública. Una de las cuestiones clave en este caso ha sido el papel de los medios de comunicación. Desde que se hizo pública la investigación, ha habido un constante flujo de información, algunas veces contradictoria, que ha generado un debate encendido entre los seguidores de esta historia. Algunos consideran que se ha construido una narrativa con el propósito de influir en la percepción del público, mientras que otros creen que lo que se ha revelado hasta ahora es suficiente para demostrar que hay elementos que justifican la continuidad del proceso. Sea como sea, lo cierto es que la presión mediática ha sido un factor determinante en la manera en que se ha desarrollado la investigación. Uno de los aspectos más relevantes de las últimas horas ha sido la aparición de nuevas pruebas periciales que han cambiado completamente la forma en que se interpreta lo sucedido. Estas pruebas no solo refuerzan algunas hipótesis que ya se manejaban, sino que también han abierto nuevas líneas de investigación que hasta ahora no habían sido consideradas. Se trata de elementos técnicos que podrían resultar fundamentales a la hora de esclarecer lo ocurrido, y que, sin duda, van a desempeñar un papel clave en las decisiones que se tomen en los próximos días. En este sentido, es importante destacar que la justicia trabaja con tiempos distintos a los de la opinión pública. Mientras que los medios de comunicación y las redes sociales generan un constante flujo de información y debate, los procesos judiciales requieren un análisis detallado de cada prueba antes de llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, lo que ha quedado claro con los últimos acontecimientos es que esta investigación está lejos de llegar a su fin. Cada nuevo testimonio, cada documento que se incorpora al expediente y cada declaración que se filtra a la prensa generan un nuevo punto de inflexión en esta historia. Las acusaciones recientes han sido particularmente impactantes, ya que han puesto sobre la mesa información que hasta ahora no se había manejado de manera pública. Esto ha provocado una serie de reacciones tanto entre los seguidores del caso como entre los propios implicados, quienes han tenido que responder a nuevas dudas y cuestionamientos. Todo parece indicar que la estrategia de defensa de Annabel y David deberá adaptarse a esta nueva realidad, ya que lo que parecía una situación bajo control se ha convertido en un escenario lleno de incertidumbre. Uno de los puntos más delicados de la investigación sigue siendo la acotación temporal de los hechos. Según los informes médicos, la clave para entender lo sucedido radica en determinar con precisión cuándo se produjo el daño que sufrió la menor. Esto permitiría establecer qué personas estuvieron en contacto con ella en ese momento y, por lo tanto, delimitar responsabilidades. Sin embargo, esta no es una tarea sencilla, ya que existen múltiples factores que deben ser analizados antes de llegar a una conclusión definitiva. A pesar de la complejidad del caso, lo que es indiscutible es que las nuevas pruebas han cambiado por completo el panorama. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es si estas evidencias serán suficientes para sostener una acusación formal o si, por el contrario, la defensa logrará desmontarlas con nuevos argumentos. La incertidumbre es total, y en este punto, cualquier desenlace es posible. Mientras tanto, la presión sobre los protagonistas de esta historia sigue en aumento. Tanto Annabel como David han estado en el centro de la polémica desde el inicio del caso, y cada nueva revelación los coloca nuevamente en el ojo del huracán.
Aunque han mantenido una postura firme en su defensa, lo cierto es que las últimas acusaciones han generado un cambio en la percepción pública sobre su situación. El juicio mediático ya está en marcha, y la manera en que ambos manejen esta etapa del proceso será determinante para el futuro del caso. A medida que avanzan las semanas, resulta evidente que la resolución de esta historia no será rápida ni sencilla. Los próximos días serán clave para determinar hacia dónde se dirige la investigación y cuáles serán los próximos pasos en el ámbito judicial. ¿Se presentarán nuevas pruebas que refuercen las acusaciones? ¿Habrá algún testimonio que cambie nuevamente el curso del caso? ¿O la defensa logrará desacreditar las pruebas existentes y cerrar el proceso sin mayores consecuencias? Lo único seguro en este momento es que la historia de Annabel y David está lejos de concluir. Cada nuevo acontecimiento añade más incertidumbre y deja abierta la posibilidad de nuevos giros inesperados. Por ahora, solo queda esperar a que la justicia haga su trabajo y determine cuál será el desenlace de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. El miércoles 5 de febrero de 2025 se publicarán una serie de reportajes que están generando una gran expectación mediática. Aunque la revista aún no ha salido oficialmente a la luz, la noticia ya ha trascendido y se sabe con certeza que se incluirán imágenes de Annabel, David y su hija Alma. La filtración de estas fotografías ha desatado un torbellino de especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación, ya que la duda principal gira en torno a cómo fueron obtenidas y con qué intención serán divulgadas. ¿Se trata de una publicación pactada o, por el contrario, estamos ante una filtración no autorizada? Todo apunta a que estas imágenes han sido obtenidas sin el consentimiento de los protagonistas, lo que lleva a muchos a considerar que estamos ante un acto de invasión a su privacidad. A pesar de ello, hay quienes insisten en que podría haber algún tipo de acuerdo económico detrás de esta difusión. Como suele ocurrir en este tipo de casos, las teorías son múltiples y cada persona extraerá sus propias conclusiones a medida que la información se haga pública. Pero esto es solo el principio. Lo verdaderamente impactante de esta historia son las nuevas acusaciones que han surgido en contra de Annabel Pantoja y David, relacionadas con el bienestar de su hija Alma. Este giro inesperado ha provocado un gran revuelo y ha puesto el foco en un tema mucho más grave que la simple aparición de unas fotografías. La polémica ahora se centra en aspectos legales, en la posible vulneración de derechos fundamentales y en la intervención de organismos oficiales en el proceso. Para entender la magnitud de estos acontecimientos, es fundamental conocer la postura de los expertos en derecho que están analizando el caso. Uno de ellos es el abogado Jesús Alexis Betancourt, quien ha confirmado que existe la posibilidad de que se persone como parte de la acusación popular. En sus declaraciones, ha enfatizado que este caso no se puede abordar de manera superficial, ya que estamos hablando de un asunto extremadamente delicado, el presunto maltrato infantil. Betancourt ha señalado que este tipo de situaciones suelen movilizar a múltiples organizaciones, especialmente aquellas dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia. De hecho, ya hay varias entidades privadas que han manifestado su interés en sumarse al proceso, incluyendo algunas vinculadas a la Iglesia Católica. Esta no es una acción aislada, sino parte de una estrategia más amplia para garantizar que cualquier posible irregularidad en torno a la menor sea investigada de manera rigurosa. El panorama se vuelve aún más complejo con la intervención de organismos oficiales. En este sentido, se ha confirmado que el Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Mogán y el Gobierno de Canarias han decidido actuar como parte de la acusación en este proceso. La implicación de estas entidades es crucial, ya que no solo aportan recursos y respaldo institucional, sino que también garantizan que el caso reciba la atención que merece dentro del sistema judicial. La pregunta que muchos se hacen ahora es qué consecuencias podría tener esta acción conjunta. En primer lugar, queda claro que estas instituciones están decididas a impedir que el caso se archive sin una investigación a fondo. Además, el hecho de que se involucren activamente sugiere que existen elementos suficientes para justificar la continuidad del proceso legal. Por otro lado, el Ayuntamiento de Mogán, municipio donde supuestamente ocurrieron los hechos que están siendo investigados, ha iniciado los procedimientos necesarios para evaluar su postura en este caso. En las próximas sesiones plenarias, se discutirá la posibilidad de que el consistorio se persone en la causa como acusación popular. De manera paralela, el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Bienestar Social y la Dirección General de Protección a la Infancia, también está considerando unirse a la acusación. Este nivel de implicación por parte de organismos oficiales demuestra que la situación ha escalado a un nivel completamente inesperado. Lo que en un principio parecía una controversia mediática se ha transformado en un asunto de interés público, con implicaciones legales que podrían derivar en sanciones significativas para los involucrados. A su vez, el abogado Jesús Alexis Betancourt ha aclarado que su ONG aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su participación en el proceso. Todo dependerá de lo que determinen los socios de la organización en los próximos días.
El propósito principal de esta entidad es la protección de la infancia, por lo que, si consideran que existen motivos suficientes para intervenir, lo harán sin dudarlo. En caso de que decidan sumarse a la acusación, el procedimiento se formalizará en un plazo de 10 a 12 días. Además, no se descarta que otras organizaciones adopten una postura similar y refuercen aún más la acusación. En este contexto, resulta inevitable preguntarse cómo reaccionarán los amigos y allegados de Annabel y David. Hasta hace muy poco, muchos de ellos sostenían que el caso estaba a punto de cerrarse y que no existían pruebas que justificaran su continuidad. Sin embargo, la situación actual es muy diferente. Las evidencias que han salido a la luz han cambiado completamente la percepción del caso y han puesto en jaque la narrativa que algunos intentaban sostener. Los defensores de Annabel y David se encuentran en una encrucijada cada vez más difícil de manejar. Durante semanas, han tratado de mantener la calma, minimizar la gravedad de la situación y convencer al público de que todo lo que está ocurriendo no es más que una exageración mediática. Sin embargo, la realidad que enfrentan ahora es muy distinta a la que imaginaban al inicio de esta controversia. La situación ha cambiado radicalmente, y con cada nueva revelación, la presión sobre ellos aumenta de manera exponencial. En un principio, muchos creyeron que las acusaciones no tenían el suficiente peso como para sostenerse en el tiempo y que, tarde o temprano, el caso sería archivado sin mayores repercusiones. Se pensaba que todo este escándalo no era más que una tormenta pasajera, un fenómeno mediático que, con el tiempo, perdería fuerza y sería reemplazado por alguna otra polémica del momento. Pero las circunstancias actuales han demostrado que esta historia es mucho más compleja de lo que parecía en un principio. Lejos de disiparse, la situación se ha tornado más delicada y los acontecimientos recientes han obligado a todos los involucrados a replantearse sus posturas. La defensa de Annabel y David ahora enfrenta un dilema de enormes proporciones. Por un lado, es comprensible que sus allegados quieran seguir respaldándolos, mostrándoles su apoyo en un momento tan difícil. La lealtad, el afecto y los vínculos personales suelen desempeñar un papel fundamental en este tipo de crisis. Sin embargo, por otro lado, ignorar la gravedad de las acusaciones que han surgido sería un error estratégico. Ya no se trata únicamente de rumores o especulaciones infundadas, sino de hechos que están siendo investigados por las autoridades y que han despertado el interés de diversas organizaciones con peso institucional. El giro que ha tomado el caso ha generado un clima de incertidumbre total. Lo que parecía un proceso destinado a resolverse en poco tiempo se ha convertido en un conflicto legal de proporciones considerables, con múltiples actores involucrados y con un nivel de atención mediática que ha ido en aumento. La cobertura periodística es constante, las redes sociales están repletas de comentarios, teorías y debates encendidos, y la opinión pública se encuentra dividida entre quienes creen en la inocencia de los acusados y quienes consideran que la justicia debe actuar con total contundencia. Pero más allá del impacto mediático, lo realmente preocupante para Annabel y David es la creciente presión institucional. No se trata solo de una causa individual presentada por particulares, sino que ahora existen entidades gubernamentales y asociaciones de protección infantil que han decidido intervenir activamente en el caso. El hecho de que el Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Mogán y el Gobierno de Canarias hayan manifestado su intención de personarse en el proceso como parte de la acusación refuerza la idea de que este caso ha adquirido una importancia que va mucho más allá de la esfera personal de los involucrados. La implicación de organismos oficiales añade un nivel de complejidad que no puede ser ignorado. Estas entidades cuentan con recursos, influencia y capacidad para impulsar una investigación a fondo, lo que significa que la defensa de Annabel y David deberá prepararse para enfrentar un proceso mucho más riguroso de lo que probablemente anticipaban. Las decisiones que tomen en los próximos días serán cruciales para el desenlace del caso y marcarán el camino que seguirá la batalla legal en las próximas semanas. La pregunta que muchos se hacen en este momento es, ¿cuál será la estrategia de la defensa? Hasta ahora, han tratado de mantener una postura firme, negando cualquier tipo de irregularidad y argumentando que todo esto no es más que un intento de perjudicarlos sin pruebas concretas. Sin embargo, con la creciente cantidad de elementos en su contra, esa postura podría volverse insostenible. Si las pruebas que se presenten resultan ser lo suficientemente contundentes, la defensa se verá obligada a reconsiderar su enfoque y quizás incluso a buscar alternativas que mitiguen el impacto del proceso. Por otro lado, es importante destacar que la solidez de la acusación dependerá en gran medida de la capacidad de los investigadores para presentar evidencias concretas que respalden las denuncias. En este punto, el papel de los peritos forenses, los análisis técnicos y los testimonios de testigos clave será fundamental. Si la Fiscalía logra construir un caso bien fundamentado, la situación de Annabel y David podría complicarse aún más. En cambio, si la defensa encuentra inconsistencias o debilidades en la acusación, entonces podría haber una oportunidad para revertir la tendencia y recuperar el control de la narrativa. Mientras tanto, el impacto social de este caso sigue en aumento.
La polarización es evidente y las reacciones del público son cada vez más intensas. Hay quienes están convencidos de que todo esto no es más que una persecución mediática sin fundamento, mientras que otros creen que las acusaciones son lo suficientemente serias como para ser investigadas con la mayor rigurosidad posible. Pero si hay algo que la historia ha demostrado una y otra vez es que la verdad, por más que se intente ocultar o manipular, tarde o temprano siempre encuentra su camino hacia la luz. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo los intentos por enterrar los hechos y desviar la atención de lo realmente importante, por muy eficaces que sean a corto plazo, no logran ocultar la verdad de manera definitiva. La realidad tiene una forma peculiar de emerger, y a medida que la investigación avance, los nuevos detalles que vayan surgiendo seguirán alimentando un debate público que será cada vez más intenso y polarizado. La opinión pública se encontrará, sin duda, más dividida que nunca. Algunos cambiarán de postura al conocer pruebas reveladoras, mientras que otros, por el contrario, se aferrarán más firme y apasionadamente a las creencias y juicios que sostuvieron desde el principio. La expectación sigue creciendo, y aunque, en este preciso momento, resulta imposible prever con certeza cómo terminará todo este proceso, una cosa es indiscutible: este caso no pasará desapercibido. No será otro de esos asuntos que se olvidan con el tiempo, sino que se trata de una situación que ha captado la atención de millones y que tiene implicaciones mucho más allá de los protagonistas directos. La historia está lejos de concluir, y lo que parecía un caso que se desvanecería entre los papeles olvidados de los tribunales se ha convertido en uno de los temas más candentes y seguidos en los medios de comunicación. La cobertura es masiva, los análisis se multiplican, y cada pequeña actualización en la trama genera titulares y especulaciones. Las próximas semanas se perfilan como el punto de inflexión. Cada declaración, cada testimonio que salga a la luz, cada documento que se filtre a los medios de comunicación tendrá el poder de cambiar, de forma definitiva, el rumbo de los acontecimientos. Las pequeñas piezas del rompecabezas se irán ensamblando, y con ellas, la narrativa del caso tomará una nueva dirección, o quizás se profundizará en la complejidad que ya tiene. Aquello que parecía una historia a punto de ser olvidada ha cobrado una relevancia que, en sus primeros momentos, nadie habría anticipado. Y lo que comenzó como un tema marginal se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los asuntos más comentados y debatidos en todos los foros sociales y legales. A medida que el proceso judicial sigue su curso, la gran incógnita sigue siendo la misma. ¿Serán capaces Annabel y David de demostrar su inocencia y lograr revertir la situación que les ha alcanzado? ¿O el peso de las pruebas y los testimonios en su contra terminarán por sentenciarlos, no solo en el ámbito judicial, sino también en la percepción pública, un tribunal que, en muchos casos, es más implacable que el mismo sistema de justicia? Por ahora, solo queda esperar. El tiempo será el encargado de dictar sentencia, y lo que está claro es que esta historia está lejos de llegar a su fin. Todo lo que suceda en los días y semanas por venir podría cambiar radicalmente la percepción del caso y sus protagonistas. Lo que parecía estar en vías de desaparecer ha cobrado una fuerza inesperada, y los eventos futuros podrían llevar este tema a un nivel que nadie anticipó.